Pulso Global y Radio Costa Rica no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Pulso Global es un espacio que busca analizar los principales escenarios, fenómenos y acontecimientos en el panorama internacional, desde un análisis serio y académico que busca generar insumos para que cada quien pueda construir su propio criterio. Porque comprender lo que pasa en el mundo y cómo incide en nuestro entorno es imperativo. Le invitamos a tomarle el pulso al acontecer internacional junto con nuestros analistas Gerald Solano y sus invitados. Bienvenidos. Hola a todos y todas, esperando que estén muy bien. Les saluda Gerald Solano desde el programa Pulso Global. Hoy con una transmisión especial, nuestra transmisión número 90, en la cual estaremos analizando la crisis en Ucrania y cómo se ha venido desarrollando en estas últimas semanas, que como bien saben, este ha sido uno de los principales temas que se han estado abordando desde los distintos medios internacionales y que por supuesto que acapara los análisis en este momento. Pero antes de, obviamente, darle la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche, vamos a tomarle el pulso a los principales medios internacionales. En primer lugar, la BBC Mundo, en su espacio de noticias internacionales, intitula Rusia y Ucrania. Mi tarjeta ya no funciona, pero no me quiero ir. La difícil situación de estudiantes latinoamericanos en Moscú tras la invasión rusa al país vecino. Nadie esperaba que empezara la guerra como lo hizo la noche de la mañana de la noche a la mañana, le dice a BBC Álvaro Casivilca. Este estudiante peruano de 26 años señala que la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin lo sorprendió en Moscú, donde cursa una maestría en gobernanza de la ciencia, pero el estallido de la guerra los ha dejado a él y a otros estudiantes latinoamericanos en Rusia en una situación precaria. Desde que se impusieron las sanciones a Rusia, mi tarjeta de crédito ha dejado de funcionar en muchos lugares y como el rublo no para de devaluarse, para los que trabajamos resulta más difícil enviar dinero con el que ayudar a nuestras familias. El suyo es solo uno de los casos de estudiantes latinoamericanos a los que la situación derivada de la guerra los ha agarrado en Rusia. De acuerdo a cifras oficiales rusas, alrededor de 278,000 estudiantes internacionales se matricularon en el país en 2017, el último del que hay datos públicos. Y según un informe de la página oficial Studying Russia, el índice de crecimiento más alto es de América Latina, que tuvo un aumento del 28%, unas 4.404 personas aproximadamente. La mayoría llega de Ecuador, Colombia y Brasil. Álvaro convive con varios de ellos en la Escuela Superior de Economía de Moscú, uno de los centros académicos más prestigiosos del país. La historia de la mayoría es muy parecida. Eligieron estudiar en Rusia porque les atraía el país y accedieron a becas del gobierno ruso. Pero ahora se han encontrado en el centro de un torbellino geopolítico de desenlace imprevisible. El paraguayo Marcelo Chelo estudia una maestría en ciencias políticas en la misma universidad moscovita. Cuando llegó a la capital rusa el pasado diciembre, no se imaginaba algunas de las escenas vividas en los últimos días. Cuando se anunciaron las sanciones, muchos rusos fueron presas del pánico y se lanzaron a los cajeros a retirar todo su dinero cuenta. El primer día de sanciones tuve que ir hasta 5 cajeros distintos para sacar dinero.
Después llegaría un goteo de problemas añadidos, ya casi no se puede pagar nada con el teléfono y han dejado de funcionar Apple Pay y otras aplicaciones de pago, señala Casavilca, que como los otros estudiantes latinos ahora tienen mucho más difícil recibir dinero de sus familias. Por otra parte, el medio internacional Vanguardia intitula La Unión Europea inicia el proceso para estudiar la adhesión de Moldavia, Ucrania y Georgia. Si con sus amenazas primero y su guerra después, el presidente ruso Vladimir Putin busca alejar a Ucrania del ámbito europeo, los efectos iniciales van en la dirección contraria. No solo fue Ucrania la que pidió formalmente el ingreso en la Unión Europea, sino que pronto la siguieron otros dos países, Moldavia y Georgia, que también se sienten amenazados por Moscú. Esta tarde la Unión Europea ha dado un primer paso en este sentido al iniciar el proceso para evaluar si Ucrania, Moldavia y Georgia se pueden convertir en miembros del club. Se ha concretado en el cargo que los embajadores de los 27 países han hecho a la Comisión Europea para que elabore un informe sobre la demanda de adhesión de cada uno de los tres países. Esta solicitud de ingreso en la Unión Europea será uno de los temas que tratarán los jefes de gobierno en la cumbre extraordinaria del jueves en Versalles. En realidad, este encargo de un informe al Ejecutivo Comunitario es un trámite de procedimiento obligado cuando se presenta una solicitud de adhesión, aunque lo cierto es que en esta ocasión se ha llevado a cabo con mucha rapidez. La decisión queda pendiente de formalizarse a través de un procedimiento escrito, pero se da por segura, más cuando en este momento del proceso no se necesita unanimidad. En la discusión de hoy, los países grandes son los que más han insistido en que el procedimiento de adhesión a la Unión Europea está basado en méritos y a partir de estos detallados protocolos que deben mantenerse, y otra cosa es que se quieran enviar señales políticas de apoyo a un país invadido. La opinión de la Comisión Europea es el primer paso en un camino de entrada en la Unión Europea, que suele ser largo y complicado, más aún después del mal sabor de boca que dejaron los últimos ingresos cuando la presión política forzó a aceptar a unos países aunque no cumplieran estrictamente los parámetros exigidos. El resultado no ha dejado satisfechos a muchos socios que creen que se actuó con precipitación. El proceso arranca con la solicitud formal del país que desea ingresar a la Unión Europea, le sigue el paso que se ha dado hoy, y es que los 27 Estados miembros pidan a la Comisión Europea que evalúe la capacidad del solicitante de cumplir los denominados criterios de Copenhague. Básicamente se trata de que los países que deseen formar parte de la Unión Europea tengan instituciones estables que garanticen el Estado de Derecho, una economía de mercado y que puedan asumir las obligaciones que impone la pertenencia a la Unión Europea. El informe de la Comisión Europea puede tardar meses o años en realizarse. En la historia ha habido de todo. Dependerá de una decisión política y también de si los tres informes se emiten al mismo tiempo o separadamente. Suponiendo que el informe fuera favorable al ingreso, que considerara que el país solicitante cumple las condiciones, entonces los 27 deben aprobar un mandato de negociación que se trata capítulo a capítulo y que suele demorarse años. La guerra puede cambiar muchas cosas, pero en este caso coinciden dos voluntades que pueden oponerse. Por un lado, la de dar señales de apoyo a una Ucrania invadida por el ejército ruso, y por el otro, le da un proceso de ampliación que muchos países quieren preservar para asegurar que los países que entren en el club estén auténticamente preparados para convivir en él. Y por último, la Dolce Vela intitula Ucrania anuncia resultados positivos tras negociaciones con Rusia. La tercera ronda de negociaciones buscaba establecer cómo funcionarán los corredores humanitarios en Ucrania, estableciendo un alto el fuego temporal y otras garantías de seguridad. Ucrania y Rusia lograron resultados positivos en la cuestión de los corredores humanitarios, indicó la parte ucraniana este lunes, tras la tercera ronda de negociaciones celebrada en Bielorrusia
entre ambos países para encontrar una salida al conflicto bélico. Pese a que Moscú señaló, no se cumplieron las expectativas. Hemos conseguido algunos resultados positivos sobre la logística de los corredores humanitarios, indicó en Twitter un miembro de la delegación ucraniano, Podolak. Se harán cambios y se prestará una ayuda más eficaz a quienes sufren la agresión de la Federación Rusa, añadió. Por su parte, el negociador ruso Vladimir Medinsky dijo que las conversaciones en Kiev no estuvieron a la altura de las expectativas de Moscú y que esperaba resultados más significativos en el futuro. Esperamos que la próxima vez podamos lograr un avance más significativo, añadió en una rueda de prensa emitida por el canal público de televisión ruso Rosia 24. La ofensiva rusa lanzada el 24 de febrero llevó a más de 1.7 millones de personas a salir de Ucrania según las Naciones Unidas, y muchos más han sido desplazados dentro del país o están atrapadas en ciudades bombardeadas por Rusia. Además, la agravación del conflicto también está provocando turbulencias financieras y un aumento vertiginoso del precio del petróleo y del oro. El presidente ruso Vladimir Putin puso como condición preliminar para la resolución del conflicto que Kiev acepte todas las exigencias de Moscú, especialmente la desmilitarización de Ucrania y un estatuto neutral para el país. Estamos en vivo por Radio Costa Rica 930 AM y por Facebook Live. Esto es Pulso Global. Así que hoy vamos a tener el agrado de analizar con ustedes esta continuidad de la crisis, ¿verdad? Que ya hemos venido abordando en otros programas y que les invitamos a dejar sus consultas, sus preguntas y comentarios en nuestro Facebook o en las plataformas de Radio Costa Rica. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Pablo Ineken. Pablo Ineken es bachiller summa cum laude en Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de las Américas. Además, es licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Cooperación Internacional de la Universidad Nacional, máster en Diplomacia de la Universidad de Costa Rica y la Academia Diplomática Manuel María de Peralta. Es además ex-fellow del programa de becas del James Martin Center for Non-Proliferation Studies de Monterrey, California. Ha publicado libros y artículos científicos, entre ellos un libro con la Universidad Nacional sobre el programa nuclear de Irán, uno con la Academia Diplomática sobre Costa Rica y el desarme nuclear como política de soft power, así como una investigación científica sobre la aplicación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en la verificación del desmantelamiento de ojivas nucleares. Además, trabajó como representante alterno de Costa Rica ante la FAO entre 2016 y 2021 y ha sido conferencista de estos temas en espacios como la Escuela de Verano en no proliferación de la Universidad Nacional de Odessa en Ucrania, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y en otros espacios relacionados sobre temas ambientales, agrícolas y de seguridad alimentaria. Así que definitivamente tenemos un invitado de lujo con el que tendremos una conversación muy interesante. Así que muy buenas noches, Pablo, y bienvenido a Pulso Global. Muchísimas gracias, Gerald, y bueno, un placer para mí estar acá. Espero que podamos pues analizar este conflicto tan terrible y tan triste que está sucediendo en el mundo. Agradezco a todas las personas que están conectadas y que están escuchándonos o viéndonos, y bueno, haremos un intercambio bastante rico sobre estos temas. Muchas gracias. Así es, Pablo. Y bueno, la idea en este espacio de Pulso Global es conversar, ¿verdad? Como si estuviésemos sentados en la sala de la casa, ¿verdad? Solo que tenemos una buena audiencia en la radio y a través del Facebook Live. Y por supuesto que sentirte con toda la confianza de poder ir, obviamente con base en algunas de las preguntas que yo iré haciendo, tener esa conversación, pero que definitivamente podamos hacerlo más en conversación que en una entrevista como tal.
Lo primero ahí tal vez, Pablo, para efectos de nuestros oyentes, es que al cumplirse 2 semanas de la invasión, ¿verdad?, por parte de Rusia al territorio ucraniano del Donbass, son muchas las noticias que han inundado los medios internacionales sobre esta situación. De hecho, nosotros acá en Pulso Global dedicamos nuestra transmisión 88, en la cual conversamos con el especialista, historiador y exdiplomático Percy Rodríguez sobre las tensiones existentes entre estos dos países. Sin embargo, las acciones del presidente Putin, ¿verdad?, han venido desencadenando una serie de reacciones a nivel mundial que repercuten no solo en la parte política, económica y social de quienes están involucrados, sino que por supuesto tiene implicaciones en el resto del mundo. Y en ese sentido, vos escribiste hace poco, ¿verdad?, un artículo en Cambio Político, ¿verdad?, un artículo bastante interesante que vamos a entrar a conversar un poco algunos elementos que me llamaron la atención y que me gustaría compartirlo con nuestra audiencia. Pero lo primero tal vez es por qué Ucrania se convierte en un actor clave para Rusia. Bueno, en primer lugar, Ucrania se convierte en un actor clave para Rusia, pues por la cercanía que tienen a nivel de territorio, ¿verdad? Y también lo vemos como una de las repúblicas soviéticas más importantes, digamos, en la existencia de la Unión Soviética a lo largo de los años. Pero además yo pienso que tiene que ver también con factores culturales, y lo vemos mucho porcentaje de la población ucraniana habla ruso y ni siquiera habla ucraniano, precisamente por toda esa influencia cultural que trató de tener Rusia cuando estaba la Unión Soviética, ¿verdad? Que era prohibido hablar ucraniano, etcétera. Bueno, escriben en el cirílico, tienen muchísima cercanía. Y bueno, cuando uno habla con personas de Ucrania, yo tengo bastantes amigos ucranianos, y uno les pregunta la cercanía que tienen, digamos, el apego que sienten hacia un país, y ellos hablan pues precisamente de que es Rusia. Rusia lo ven como ese hermano que siempre ha estado con ellos en malos momentos, en buenos momentos, en momentos de tensión o momentos de paz, pero que siempre han estado ahí. Y bueno, yo creo que esa cercanía territorial y ese quizá pasado común cercano, ¿verdad? En términos de la Unión Soviética, los hace a ellos sentir eso. Ellos sin dejar de lado, ¿verdad? Que la cultura ucraniana es totalmente diferente a la cultura rusa, ¿verdad? Y ellos sí ahora están tratando de exacerbar un poco su nacionalismo histórico ucraniano. Pero más allá de eso, es también uno de las cercanías que siente Rusia con Ucrania, se basa en el interés económico, y es que los gasoductos y bueno, todas estas cuestiones de proveer gas a Europa y demás, muchísimas atraviesan Ucrania. Una de los intereses de Putin, bueno, y del gobierno ruso a lo largo de los años fue Crimea. Y realmente es que Crimea le daba esa salida a Rusia al Mar Negro, que era sumamente importante en términos geopolíticos y geoestratégicos, donde ellos tenían incluso una marina, ¿verdad? Una fuerza naval y demás. Así que han sido como esa relación entre hermanos que a veces se llevan bien y a veces se llevan mal, pero que están ahí juntos. Y bueno, no tienen de otra que tratar de ver cómo se entienden. Ahora, lamentablemente, llevamos 11 días de este conflicto, de esta incursión militar que ya se convirtió en guerra, ya no es una invasión, es una guerra, efectivamente lo que está sucediendo, con 1,5 millones de desplazados, ¿verdad? En menos de 11 días, que es una cifra abismal, yo creo, para la cantidad tan poca o tan ínfima de tiempo que tenemos. Eh, y bueno, hoy, por ejemplo, hablaba con una amiga mía que es de Odessa, que es muy cercana a Crimea. Odessa es un lugar cercano a Crimea, es una costa, le llaman la perla ucraniana porque es una ciudad muy turística, y ella hoy me contó que con su bebé de escasos meses de edad, está saliendo y está refugiando en Polonia, tiene que atravesar Rumanía, porque ya es inminente el nivel de ataque tan fuerte que va a tener contra Odessa. Es decir, estamos viendo ya un ataque generalizado contra diversas partes de Ucrania, y no solamente el Donbass, que fue lo que Putin dijo en un inicio, que era pues para favorecer a Donetsk y Lugansk, que son repúblicas separatistas, prorrusas y demás, sino que estamos viendo un ataque generalizado por tratar de controlar el país, ¿verdad? Sí, Pablo, y ahí es interesante y vos lo tocas en tu artículo, ¿verdad? Es decir, el diálogo es la base, ¿verdad?, de lo que sostiene el sistema multilateral,
¿verdad? De lo que sostiene esta, digamos, dinámica o esta relación entre distintos estados, que al fin y al cabo ese diálogo es lo que puede llevar, señalas en tu artículo, a negociaciones y por ende acuerdos. Y haces mención precisamente a un acuerdo en el cual a partir de esa, digamos, de que se desintegra, ¿verdad? O sea, en 1991 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es cuando se le otorga, ¿verdad? Esa independencia y ese estatus de república a Ucrania con una serie, digamos, de demandas por parte de la misma Federación Rusa, ¿verdad? Que entre ellas iba, digamos, darle las ojivas nucleares y una serie, digamos, de armamento a Rusia con el fin de que quedara, digamos, de alguna manera desmilitarizada. Sin embargo, ¿verdad? Y usas una frase que a mí me llamó mucho la atención, es que la paz por ello es una aspiración siempre en movimiento. Y eso, digamos, me llama la atención a este punto que estabas analizando, porque una de las demandas, dicen los medios internacionales hoy, de Putin en el marco de las negociaciones es precisamente el tema referente a que Ucrania no reclame Crimea, ¿verdad? Y que reconozca, como bien señalabas, la independencia de Donetsk y Lugansk, ¿verdad? ¿Cómo en ese, digamos, escenario ves vos definitivamente que puede alcanzarse la paz, ¿verdad? Como esa aspiración que vos, digamos, señalas en tu artículo de siempre, que es una aspiración siempre en movimiento. Sí, bueno, es así, lamentablemente no es una realidad ya construida que tengamos y eso ningún pueblo está exento de eso, ¿verdad? Yo creo que lo vemos incluso en nuestros países o en Costa Rica con el tema de la seguridad ciudadana, el tema del narcotráfico y demás, y lo vemos a nivel internacional, yo obviamente más palpable y más fuerte en una cuestión como esta, ¿verdad? La paz lamentablemente no es una cosa ya consolidada ni permanente, entonces tiene que estar en constante revisión y en constante diálogo, pues para que las diversas partes que pueden entrar en conflicto se, se organicen y el diálogo es finalmente lo que se basa o lo que basa, como bien lo decís, en uno de los pilares del sistema multilateral, ¿verdad? Y no hay que ir muy lejos viendo la Carta de la ONU, habla de la cooperación entre los países a favor del mantenimiento de la paz. Ahí estamos hablando de diálogo y de paz, ¿verdad? Son esos dos conceptos fundamentales. Tal vez para hablar un poco, bueno, del artículo este, yo menciono el memorando de Budapest. Resulta que cuando se dividió se colapsó la Unión Soviética, que surgieron todas las nuevas repúblicas, en este caso Kazajistán, Bielorrusia y Ucrania eran las que tenían, aparte de Rusia obviamente, mayor cantidad de armamento nuclear que había quedado pues desplegado en esos territorios. Eh, Llegó un momento en el que Ucrania creo que era ya casi que el tercer país del mundo en armamento nuclear, porque tenían muchísimas ojivas nucleares y demás que después fueron traspasadas a Ucrania, perdón, a Rusia. Hablamos de 5.000 ojivas nucleares, 176 misiles balísticos y 44 aviones con capacidades nucleares. En ese momento Bielorrusia y Kazajistán acordaron y dijeron que ellos no querían mantener ese armamento. Ucrania fue un poco más reticente y existe el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que lo que establece es pues un club de países que tienen el derecho o la legalidad, según ellos, de poseer armas nucleares, ¿verdad? Que en este caso pues son Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, y otros países que somos el montón del grueso de países que no tenemos la posibilidad ni el acceso ni el derecho legítimo a tener armas nucleares. El acuerdo con Ucrania fue que se integrara al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares como un Estado no nuclear a cambio de respetar su soberanía y respetar las cuestiones limítrofes y demás. Este acuerdo, bueno, fue firmado en el 94 y ahí estaban Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y obviamente Ucrania. Se dio todas estas armas a Rusia y bueno, un poco ese fue el contexto de creación de este memorando, que para mí el hecho fundamental de este memorando es que habla de la obligación de abstenerse a la amenaza del uso de la fuerza sobre el territorio y la integridad territorial de Ucrania. Desde ese momento, bueno, Crimea fue un factor determinante porque Rusia insistía en que era de ellos. Hablando yo con estas amistades ucranianas que son especialistas de la Universidad Nacional de Odessa, me decían que bueno, que eso era efectivamente así, que siempre había sido un territorio ruso, entonces que más o menos se entendía un poco la cuestión sobre la cuestión rusa sobre Crimea. Yo creo que lo que detonó
este conflicto, estos niveles que realmente eran insospechados, fue la cuestión obviamente de la independencia reconocida por Rusia de estas dos repúblicas del Donbass, pero además el interés de Ucrania por formar parte de la OTAN. Si vemos Rusia, yo creo que en ningún momento, hasta el momento, y no he leído nada al respecto, que diga que Rusia se opone al ingreso de Ucrania, por ejemplo, a la Unión Europea. De hecho, ya las tres repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, son parte de la Unión Europea desde hace años y, bueno, también eran partes de la antigua Unión Soviética. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Perdón bueno, que te estamos interrumpa llegando. ahí, Pablo, y perdón Dale. que te interrumpa ahí, pero hoy veía, digamos, en un medio que hay una preocupación por parte de Lituania, Estonia y Letonia de que Rusia no se detenga en Ucrania y que por el contrario, digamos, avance también a los territorios. ¿Eso cambiaría un poco la dinámica de este conflicto o no? Sí, claro, la diferencia es que Lituania, Letonia y Estonia son ya parte de la Unión Europea y bueno, tienen esta política de seguridad común. Entonces, si tocan a un miembro, tocan a todos. Y aparte ahí ya se metería un poco la OTAN. Yo creo que Rusia va a ser bastante cauta un poco en eso. Y de hecho, bueno, esto que vos mencionaste, que ya hay varios países insistiendo en su ingreso a la Unión Europea, hablamos de Moldavia y Georgia, que ellos ya habían hecho, iniciado, por decirlo así, el proceso, porque es un proceso muy largo. Turquía, bueno, que lo inició hace años, que se detuvo, que no se logró, etcétera. Y Ucrania parece que le darían como una vía rápida o estarían considerándolo, ¿verdad? Y eso lo dijo Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y también lo dijo Ursula von der Leyen hace poco, que obviamente estaban apoyando a Ucrania. Es importante entender también la dependencia económica europea tanto de Rusia como de Ucrania. Y eso es fuerte, ¿verdad? Yo no sé si vieron, pero ya ahora Rusia está diciendo que puede desconectar el Nord Stream 1, que es este gasoducto a través del cual Alemania obtiene un 50% del gas. Y por otro lado, Ucrania, que es un gran proveedor de granos a nivel internacional y sobre todo para Europa. Estaba leyendo en medios italianos que hay una escasez ya de trigo, hay una escasez para hacer el pan y bueno, la pasta y todo lo que tanto se consume en Italia y hay una preocupación económica. Entonces, claro que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea al menos solventaría eso, pero la Unión Europea tiene el gran dilema de la crisis energética que tiene. Y por eso, bueno, lo dijo hoy Olaf Scholz, que es el canciller alemán, que no estarían poniendo sanciones contra el Nord Stream 1 de Rusia, porque obviamente ellos dependen muchísimo del gas el ruso. Así que bueno, yo pienso que con respecto a las repúblicas bálticas, Rusia lo pensaría, o en este caso Putin lo pensaría un poco más, porque si están bajo la égida de la Unión Europea y de la seguridad común que tiene la Unión. Eh, pero sí es importante aquí, bueno, entender que a la escalada del conflicto y a lo que ha llegado, y bueno, ya hemos visto 3 intentos de conversación en Bielorrusia, esto de los corredores humanitarios, que para mí es fundamental, yo creo que es fundamental la existencia de corredores humanitarios, pero con esta solicitud rusa o más bien esta sugerencia rusa que puso sobre la mesa, que es que los corredores sean hacia Bielorrusia o Rusia, pues no tiene ningún sentido porque eso no es un corredor humanitario, eso es mandar a la gente a un lugar al cual no quiere ir, es casi como que deportar a los ucranianos a Rusia y a Bielorrusia. Debe surgir un aliado, un tercero neutral que hable y que trate de poner a las partes a dialogar. Y esto es un análisis muy personal, yo pienso que el papel que está jugando la Santa Sede me parece que es importantísimo. Si vemos la historia, Putin a lo largo de estos años, eh, con la persona con que más encuentros ha sostenido es con el Papa Francisco. Yo recuerdo cuando en Italia fue la cumbre de del G8 en Sicilia, y Putin fue a ver al Papa y se reunió con el Papa. Ya se había reunido una vez que el Papa había sido electo como sumo pontífice, había sido, ¿verdad? Había asumido como sumo pontífice, y después de eso se reunió otra vez más y ahora en 2019 con el G8. Así que yo pienso que tiene que salir un tercero imparcial que cree tal vez un campo de neutralidad en el cual se lleguen a acuerdos. Es importantísimo porque el gran peligro que hay y que lo estamos viendo es la violación total y completa del derecho internacional humanitario. Que hay muertos civiles, hay hospitales destruidos, no estamos hablando solo de que están militares metidos en el conflicto y son militares de un lado contra del otro, ¿verdad? Sino que hay violación del derecho internacional humanitario, y esto lo dijo hoy el representante de las Naciones Unidas
para temas de humanitarios, que se llama Martin Griffith, y él habló, bueno, el millón de refugiados, habló de 1.400, cerca de 1.400 de fallecidos civiles fallecidos en Ucrania. Así que bueno, un poco es eso el nivel de tensión que se vive, ¿verdad? Y el éxodo masivo de personas que es Pablo, terrible, ¿ya verdad? y ahí bueno, Sí. cuando te interrumpía, que quisiera resaltar, digamos, otra vez y retomar algunos elementos importantes del memorándum que citas en tu artículo, es que precisamente Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos se habían comprometido a respetar la independencia y la soberanía, ¿verdad?, de las fronteras existentes de Ucrania, que había una obligación de las partes de abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de Ucrania, y que las armas nunca iban a ser utilizadas contra Ucrania, y que por supuesto que en caso de las, digamos, de alguna crisis o alguna situación, las partes se comprometían a consultarse. Bueno, pareciera que ninguna de estas condiciones que vos señalas precisamente se dio, y ninguna de las partes se han separado formalmente del acuerdo. Entonces ahí bien señalas, ¿verdad?, de que en el artículo que por lo tanto el memorándum continúa vigente hasta la fecha, y que creo que eso tiene mucho que ver con esto último que estabas mencionando, ¿verdad?, el tema del respeto al derecho internacional. Y entonces en ese escenario me surge, digamos, una pregunta, y nos hacen una pregunta, y es que hay una sensación o una percepción de que la diplomacia está fallando, ¿verdad? O sea, que las vías diplomáticas están fallando. ¿Cómo lo evalúas vos, que has estado, digamos, cerca de ese ambiente? Porque a veces bueno, para obviamente los que hemos estudiado relaciones internacionales, sabemos que, ¿verdad?, que la construcción de llegar a esos acuerdos, de llegar al diálogo y por lo tanto la negociación toma tiempo, ¿verdad? No es algo que pasa de la noche a la mañana, menos en una crisis, ¿verdad?, como la que está, digamos, sucediendo ahorita, que como bien señalas, tiene una crisis humanitaria importante, ¿verdad? Más de 1,5 millones de personas, digamos, que están, digamos, migrando, más los desplazados, ¿verdad? O sea, es decir, es una crisis, digamos, bastante importante, y creo que va a ser incluso más problemática que la misma incursión, digamos, a Rusia, ¿verdad? Vendrá todo un proceso después de reconstrucción si eventualmente se logra llegar a la paz, y ojalá que así sea. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿consideras que están fallando las vías diplomáticas entre los países? Bueno, yo pienso que este es uno de los principales retos históricos que ha tenido las Naciones Unidas, o que tienen las Naciones Unidas, quizá desde la crisis de los misiles en Cuba. Eh, pero no diría que está fracasando, al contrario, yo creo que es muy triste lo que está pasando, pero si vemos las declaraciones de Martin Griffith, de este secretario para Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, si vemos la condena que hay contra la incursión armada de Rusia en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando solo hubo 5 votos en contra, ¿verdad? Obviamente Rusia, Corea del Norte, Eritrea, este, vemos que hay una condena internacional, y que el mismo Consejo de Seguridad está sesionando de una manera urgente para ver cómo resuelven la situación. Yo considero también que un papel fundamental, por ejemplo, lo tiene China, y China está tratando de balancear un poco la situación y tratar de que la crisis no pase a más. Yo creo que a nadie le conviene que esta crisis pase a más, y creo que el hecho, al menos, de que esta gente se esté sentando en Bielorrusia es un intento de diálogo. No ha llegado a los niveles que queremos. Bueno, dijeron que iba a haber un alto al fuego, luego lo violentaron, no se dio. Ahora, bueno, Rusia dice que los corredores humanitarios van, pero que van solamente para Rusia y Bielorrusia, cosa que Ucrania considera inadmisible. Entonces, yo diría que el diálogo y la creación de las instituciones multilaterales y los diálogos que se gestan siguen siendo importantes, y esta es una prueba que tenemos como, como, como humanidad, quizá, eh, eh, para entender si verdaderamente las instituciones que tenemos nos van a responder a esta crisis que tenemos. Yo pienso que, paralelamente a la labor que está haciendo la Organización de Naciones Unidas, un actor sumamente importante es la Unión Europea, que está siendo sumamente cauto, porque obviamente también la cuestión económica les golpea muy fuerte, es recibir un flujo de población muy grande de Ucrania, pero también un golpe muy fuerte a nivel de la cuestión económica, ¿verdad? Con las sanciones y con todo, porque dependen muchísimo energéticamente de Rusia. Pero pienso que Rusia también se está viendo golpeada con estas sanciones. Estaba leyendo que es casi que ya desplazó a Irán con el número de sanciones que tiene. Por aquí lo anoté: 2.778 sanciones tiene Rusia en este momento. Este,
yo pienso que la presión que se está haciendo es la correcta, y que el sistema internacional está tratando de dar una respuesta con negociación, con diálogo, con un vehemente llamado político, como lo hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero por otro lado también con este tipo de cuestiones económicas. Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia económica, y esto está golpeando a la gente, y por eso vemos que hoy hay 5.000 arrestados en Moscú, porque parece que lo pueden meter a uno 15 años presos si dice alguna cuestión, ¿verdad? Que habla de la guerra, sobre todo los periodistas, pero no diría que es un fracaso para nada en el sistema internacional. Y es que hoy en otro espacio temprano yo decía que si bien es cierto la guerra no es, ¿verdad?, lo que nosotros esperamos, pero que al final termina siendo una de las opciones en la misma, digamos, dinámica diplomática. La última, ¿verdad?, la última opción ya cuando los acuerdos no llegan, pero que al final está dentro de esa dinámica. Pero que en la práctica hemos visto cómo el mundo se ha venido uniendo, ¿verdad? En términos de condenar esta invasión que hace Rusia y de condenarla. Ya no solo a nivel, digamos, político, sino también, por supuesto, a nivel ya del ciudadano. Veía el fin de semana videos de más de 10.000 personas en la terminal de Berlín esperando a los migrantes ucranianos con rótulos, ¿verdad? Con cartelitos que decían, ¿verdad? Tengo un cuarto para 2 personas, 3 personas, dándoles flores, algunos se abrazaban y lloraban, ¿verdad? Porque comprenden, ¿verdad?, el impacto en términos humanitarios y en términos de las violaciones que se están dando al derecho internacional humanitario que están viviendo el pueblo ucraniano. Y creo que eso es importante también resaltarlo. Algunos he visto en redes sociales criticar un poco, ¿verdad?, las manifestaciones que se han hecho y vigiles en distintas capitales del mundo. Pero bueno, incluso la misma, volviendo digamos a Berlín, se hablaba de un llamado para unas 20.000 personas y llegaron como 100.000 personas a manifestarse, ¿verdad? En contra de la guerra en la misma Rusia, a pesar de los esfuerzos importantes que ha hecho el presidente Vladimir Putin por limitar las manifestaciones en contra de la guerra. En ciudades como San Petersburgo hemos visto, ¿verdad?, miles de personas reunirse y decir y exigir que se termine esta invasión. Así que yo creo que coincido con vos, definitivamente hay un esfuerzo por parte ya no solo de la comunidad internacional en términos de los estados, sino también digamos, de la población, ¿verdad?, mundial, de poder alcanzar un posible acuerdo. Y ahí has mencionado el caso de China, y que me gustaría, digamos, conocer tu opinión en función de que algunos analistas han ido señalando de que si bien es cierto, China ha tratado de mantener, digamos, ciertos llamados al diálogo, a la negociación, también tuvo una posición de abstenerse en la votación en el Consejo de Seguridad, ¿verdad?, de condenar la invasión rusa, y que algunos han señalado que podría ser eventualmente una forma de esperar a ver cómo se mueve, ¿verdad?, el juego de ajedrez internacional y tomar ellos una decisión similar con respecto a Taiwán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves este tema? ¿Qué análisis tienes? Y el rol de Estados Unidos, que es un rol que no hemos tal vez conversado. Y bueno, yo pienso que China está tratando pues de buscar un equilibrio, y China, la política exterior China siempre ha sido un poco así en temas de Rusia y Estados Unidos, siempre ha estado pues muy ausente, o separándose un poco, ¿verdad? Yo creo que esa ha sido la dinámica que ha tenido el gobierno chino a lo interno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y lo hemos visto así en infinidad de casos. Con respecto al tema de Taiwán, creo que son diametralmente diferentes, porque el reconocimiento de Taiwán, bueno, por número de países es muy pequeño, ¿verdad? No es, y no podemos llamarlo una república consolidada o tal. En cambio, en el caso de Ucrania es una república, ¿verdad? Y está siendo totalmente asediada desde sus fronteras, pero además el gran problema es la existencia dentro de Ucrania, que estamos hablando de un país, pero es un país enorme, de una serie de territorios tal vez no resueltos, o cuyo estatus no estaba del todo resuelto, y lo vemos, bueno, con el Donbass, con Donetsk y Lugansk, que para eso se habían creado estos acuerdos de Minsk hace unos años, precisamente para hablar y para resolver esa cuestión que está en Rusia y en Ucrania desde hace tiempo, ¿verdad? Es cierto que la incursión armada es para mí, y yo creo que para mí, ya eso lo digo a nivel como costarricense, que vivimos en una democracia desarmada desde hace muchos años, para mí la guerra jamás es aceptable. Es un escenario que es
totalmente inmoral desde todo punto de vista y violenta todos los principios que yo tengo como ser humano, pero también es importante hablar de que si bien fue inminente, es una cuestión que ya venía desde el tema de la anexión a Crimea, desde el tema de esta cuestión del Donbass, con los acuerdos de Minsk que establecían una zona de amortiguamiento, establecían elevar o crear autoridades administrativas en Donetsk y Lugansk bajo la legislación ucraniana, era una tensión que se veía venir, no se pensaba que fuera tan fuerte, pero se veía venir. Y bueno, el caso de Estados Unidos, yo pienso que aquí obviamente uno de los detonantes y que Putin lo utiliza cada rato es el tema de la OTAN. El interés de Estados Unidos y de muchas potencias de que Ucrania se acercara a la OTAN y es parte de lo que mencionamos, que yo no he visto esa oposición con respecto al eventual ingreso de Ucrania en la Unión Europea. Para Rusia, que Ucrania ingrese a la OTAN es para ellos una cuestión de seguridad nacional. Y bueno, eso hacía la escalada de tensiones. Yo pienso que un poco va en ese sentido. Estados Unidos ha sido sumamente equilibrado. Creo que el presidente Biden ha sido bastante equilibrado por el hecho de no querer desatar una amenaza nuclear que sería devastadora y sería terrible. Así que esperemos que estas sanciones económicas pues cobren o tengan el resultado esperado y que Rusia se sienta un poco arrinconada, que yo creo que es lo que está pasando en términos políticos y en términos económicos está sucediendo. Lamentablemente Europa, como lo mencioné, depende muchísimo del gas ruso y del petróleo ruso, pero este tipo de sanciones son importantes y creo que es el camino correcto que se está tomando. No creo ahorita en una incursión armada de los Estados Unidos, creo que sería muy peligrosa en términos de desatar una catástrofe nuclear y una respuesta nuclear por parte de Rusia. Estamos en vivo a través de Radio Costa Rica 930 AM y del Facebook Live de Pulso Global. Hoy conversando con el especialista en relaciones internacionales y diplomacia Pablo Ineken sobre Ucrania. La crisis continúa. Le invitamos a dejarnos sus comentarios y preguntas para poder juntos seguir tomándole el pulso a este acontecimiento internacional. Pablo, has mencionado elementos importantes en términos de, vamos a ver, hiciste una afirmación que yo comparto y que es importante, creo, resaltar para quienes nos escuchan a través de la radio y del Facebook Live, y es que Rusia es una potencia militar, pero no económica, como lo has, digamos, señalado y afirmado. Y en ese sentido ha llamado la atención ver cómo incluso organizaciones, ¿verdad?, como la FIFA y algunas marcas como Adidas, ¿verdad?, entre otros, han ido quitándole patrocinios, han ido quitando, ¿verdad?, su participación en torneos de fútbol internacional que algunos en redes sociales ¿verdad?, han minimizado, ¿verdad?, lo han visto como, bueno, sí, les quitaron el fútbol, pero bueno, ¿cuál es el impacto real? Pero también hemos visto una serie de sanciones importantes en términos de la Unión Europea y países como los mismos Estados Unidos, por ejemplo, sacar de verdad del sistema SWIFT a Rusia y los bancos rusos. Incluso ya algunos bancos se han declarado en quiebra y han puesto en acción, en venta sus acciones. ¿Cómo evalúas el funcionamiento, digamos, la efectividad de estas sanciones? ¿Consideras que efectivamente estas medidas pueden frenar a Rusia, pueden de alguna forma hacerla no avanzar en las próximas semanas? ¿Qué otro tipo de medidas podrían tomarse digamos, en este contexto? Porque, pues, insisto, para algunas personas, ¿verdad?, la guerra ha sido ya larga, a pesar de que lleva 6 años. Yo decía en otro momento, bueno, hay que ver la guerra de Vietnam, hay que ver la guerra en Afganistán, ¿verdad? Son guerras de mucho tiempo, o sea, en realidad esto podría estar apenas empezando. Sin embargo, como bien señalas, al no ser una potencia económica, ¿qué tanto podría aguantar, por decirlo popularmente, Rusia? Yo pienso que aquí hay dos factores importantes. Uno es, bueno, y los dos pues relativamente son internos, pero de dos países diferentes. El primero es Rusia internamente. Hay una oposición importante de la población rusa y cuando vea que su economía está en problemas, y lo dicen amigos míos que tengo por allá en Moscú y me dicen que ellos se están preparando para una situación económica bastante fuerte, no es poco probable que crezcan presiones a lo interno de la ciudadanía rusa, como ya lo están haciendo. Si hay 5.000 personas arrestadas,
sabiendo que se manifiestan y pueden ir a la cárcel 15 años, quiere decir que hay un descontento bastante importante en muchísimas zonas y en muchísimas partes de Rusia contra Putin. Creo que algo también importante y es un factor internacional es que a diferencia de lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con el tema nazi en Alemania y toda esta cosa, que era un poco más generalizado y se hablaba obviamente de Hitler, pero se hablaba de los nazis, aquí tal vez la condena internacional no está tanto sobre Rusia como sobre Putin. Se está personalizando mucho la cuestión del culpable, digamos, de esta incursión y el culpable de que esto no cese. Y es Vladimir Putin, según lo cataloga así muchísima parte de la comunidad internacional y muchísima gente, ¿verdad? Entonces es algo muy curioso cómo se personaliza eso. Volvemos un poco como al tema de Saddam Hussein o el tema de estos líderes que luego cayeron ahí en Medio Oriente con la primavera árabe y demás, de esta personificación siquiera o centralización del poder, ¿verdad? A través de una persona. Entonces yo pienso que uno de los elementos va a ser ese. A lo interno de Rusia la gente es la que más va a sufrir y eso es muy lamentable porque las presiones económicas, si bien son importantes y son un mecanismo para evitar una acción armada, las sanciones económicas surten efecto, porque lo hemos visto en otros escenarios, como en Irán, por ejemplo. La gente es la que va a sufrir, es la gente rusa, o sea, no, el pueblo ruso. Y eso es lamentable. Pero por otro lado está otro nivel, que es también interno, que es la población ucraniana que se está resistiendo a la invasión. Y yo considero que Putin pensó que iba a ser mucho más fácil atacar Kiev y atacar Kharkov y atacar Mariupol y todas estas ciudades, incluso de esa, pero por ejemplo Kiev todavía no la han podido tomar, o sea, se han encontrado con una oposición bastante fuerte, un presidente ucraniano, Zelensky, que está dando la batalla, bueno, y hoy salió sentado ya en su oficina en Kiev y dijo, yo no me he ido porque había dicho que había huido, ¿verdad? Putin había dicho que había huido, bueno, y toda esta cosa. Él dijo, no, yo estoy aquí, estoy en Kiev, estoy dando la batalla y vamos a seguir adelante. Entonces creo que esas dos dinámicas hacen que Rusia corra el riesgo del desgaste económico, del desgaste militar, pero además del aislamiento. Yo no dudo que tenga otros aliados comerciales y esos van a estar por ahí, pero el impacto económico que está sufriendo Rusia es severo y va a ser muy difícil de levantarse. Y el problema que ocurre es que se está aislando como país y lo vemos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo vemos en diferentes espacios, en los organismos especializados donde hay una condena, lo vemos en el mismo Parlamento Europeo, que es muy curioso, porque es cierto que Europa depende muchísimo del gas ruso, pero también Rusia depende de esas ventas, de esas exportaciones que hace a la Unión Europea. Entonces, el gran riesgo que corre Putin y que amenaza a Rusia en este momento es quedar aislados y la guerra se extiende muchísimo. Y parte de eso es lo que inspira, yo creo que estos acuerdos y estas negociaciones que están teniendo, que ya es la tercera en 11 días, o sea, 3 negociaciones en Bielorrusia para ver cómo resolver esta cuestión. Y hoy, no sé si viste, pero estuvo este ultimátum que le dio Putin a Zelensky y le dijo que bueno, que ellos aceptaban retirarse mientras que desistieran de meterse a la OTAN y que les devolvieran totalmente Crimea a los rusos y las repúblicas del Donbass. Así que ahí está un poco ese manejo y esperemos que logre fructificar alguna de las soluciones con tal de evitar la muerte de civiles y el desplazamiento de personas, porque estamos ante una catástrofe humanitaria bastante fuerte. Y bueno, viniendo de una región como América Latina, donde tenemos países con gran cantidad de desplazados, incluso internos y externos, eh, es terrible, ¿verdad? Las migraciones por conflictos bélicos son terribles y lo que crean es sufrimiento. Pablo, hay una pregunta y saludamos a Mario Hauber que nos saluda y nos hace un comentario en Facebook y nos dice, la desmilitarización solicitada por Putin de Ucrania es impensable por la protección de la soberanía del país, pero esto surge como preocupación de Rusia para que Ucrania no se una a la OTAN. ¿Qué soluciones perciben para que Ucrania mantenga su soberanía, pero Rusia no se sienta amenazado? Y agrega, inclusive TikTok, que es una empresa china, cesó operaciones en Rusia, lo cual resulta muy interesante. Igual la posición del mismo China con esto, no creo que China vaya a hacer lo mismo con Taiwán, nos comparte. Entonces te repito la pregunta, ¿qué soluciones percibimos para que Ucrania mantenga su soberanía, pero Rusia no se sienta amenazado con respecto al tema de la desmilitarización?
Bueno, en primer lugar, yo pienso que es difícil que Putin descanse hasta que el gobierno actual ucraniano no caiga o cambie, ¿verdad? Un gobierno tal vez un poco más prorruso, lo cual es muy triste porque estamos viendo la muerte de civiles, ¿verdad? Y los bombardeos incluso en hospitales, y esto lo dijo hoy la OMS, ¿verdad? Creo que eran 9 estructuras hospitalarias en Ucrania. Ya eso es terrible, eso está ya violentando toda la cuestión que hablamos de derecho humanitario, de acceso a la salud, de lugares que son neutrales, como la Cruz Roja, como hospitales. Así que es difícil armar y recomponer estas heridas que se están causando en cuestión de 11 días. Rusia y Putin en este momento no ha pedido una total desmilitarización de Ucrania, lo que le ha pedido es que no ingrese a la OTAN y que deje Crimea totalmente en manos rusas. Vamos a ver qué es lo que el acuerdo al que logran llegar. Más allá de esto, cuando Rusia reconoció a Donetsk y Lugansk como repúblicas separatistas, yo pienso que nadie esperaba, o al menos yo no esperaba, que se diera una incursión armada a tan corto tiempo. Esa reacción que tuvo Putin, que él dice que bueno, que es que en esos lugares se han dado enfrentamientos y agresiones de los ucranianos contra los rusos y los rusos contra los ucranianos, bueno, cada quien tiene su versión de esa parte, pero yo pienso que va a ser muy difícil llegar a una solución en la cual todos obviamente estén tranquilos, y sobre todo Ucrania. Si Rusia le asegura que va a respetar su soberanía, aunque le entregue Crimea y aunque etcétera y etcétera, digamos, el Donbass y toda esta cuestión se reconozcan como separatistas, si ya Rusia está faltándole a los acuerdos de Minsk, si ya está faltándole al Budapest Memorandum, ¿qué garantías va a tener Ucrania de que su soberanía va a ser respetada y cómo decirle a los ucranianos no se metan a la OTAN porque van a tener su soberanía respetada? Creo que ese es el dilema en el que están. Una de las opciones que tendría Ucrania sería obviamente el ingreso a la Unión Europea. Eso sería maravilloso en términos económicos para Ucrania, económicos para Europa, porque dependen muchísimo de los granos ucranianos. Estamos hablando que creo que es más del 65% del Producto Interno Bruto de Ucrania depende o dependía del comercio internacional, que hoy está obviamente bloqueado por la guerra, pero además le brindarías una cobertura de seguridad, que es esta seguridad común que brinda la Unión Europea. Así que es difícil, yo dudo que los ucranianos se vayan a desmilitarizar totalmente y claro, no tienen garantías de un Estado como el ruso que ya ha violentado acuerdos multilaterales que ha dicho que iba a honrar, y por otro lado está la misma tensión a lo interno de Rusia con una población creciente contraria a la guerra, a la violencia y además viendo ya efectos muy a corto plazo de las sanciones económicas que está viviendo el pueblo ruso. Ahí y ya para ir cerrando, porque estamos ya casi al final de nuestro programa, cerras un poco, obviamente, el artículo hablando sobre cómo el mundo sigue viéndose en términos absolutamente geoestratégicos, económicos, con hambre y con sed de revancha. Eh, ¿Cómo cambiar esto, verdad, Pablo? ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Cómo evitar que este conflicto vaya más en escalada y otros conflictos? Porque yo he dicho en tanto en Pulso Global como en otros espacios que ahorita la mirada está fuertemente sobre Ucrania, pero también hemos tenido situación en Siria, hemos tenido situaciones así en Libia, en Yemen, ¿verdad? Y vos lo señalas acá en tu artículo, en América Latina, con gobiernos, ¿verdad? Autoritarios y poco democráticos, con golpes de Estado. ¿Cómo ir avanzando, ¿verdad? Para ir superando que al final lo geoestratégico y lo económico no sea tan fundamental en medio ¿verdad? De un elemento tan central en las relaciones de poder de los estados. Bueno, es una muy buena y difícil pregunta. Yo como fiel creyente en el sistema multilateral, creo que las instituciones multilaterales y el diálogo político es la clave. Y el mejor ejemplo es Costa Rica, una democracia desarmada de hace más de 70 años, que ha sabido mantenerse así, con una neutralidad y demás, pero que además le da un ejemplo al mundo en muchísimas cosas, ¿verdad? No solamente en términos de promoción de la paz, que si bien tenemos muchos problemas, ¿verdad? Estamos viendo el tema del narcotráfico, la corrupción y la inseguridad ciudadana y demás, pero somos un país muy pacífico y muy bendecido en términos generales y lo vemos con respecto incluso a la región latinoamericana. Eh, eh, pero yo pienso que el multilateralismo es la solución.
Y tal vez a veces pensamos en la ONU y vemos solamente la Asamblea General y vemos el Consejo de Seguridad y vemos cómo negocian las grandes potencias en estos temas, pero también hay que ver un poco más allá y ver un poco el papel que tienen los organismos especializados, que tiene el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en temas medioambientales, que tiene la FAO en temas de agricultura y alimentación, el Programa Mundial de Alimentos en cuestiones humanitarias, donde han estado en Yemen y donde están metidos en esos sitios tan terribles brindando asistencia. Así que yo creo que el papel del multilateralismo es muy importante. Ahora, a nivel de las Naciones Unidas, está creciendo una ola de, de políticas institucionales a lo interno de cada organismo para fomentar, por ejemplo, la incursión del sector privado como, como colaborador en temas de desarrollo. Así que yo creo que el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz indudablemente tienen que venir de la erradicación de la pobreza, de la creación de sociedades equitativas y justas, y con eso es un poco lo que termino el artículo, ¿verdad? Haciendo un llamado a la paz, a la solidaridad, entendiendo que a mi juicio, y yo creo que así es, y para todo costarricense pienso que es así, eh, las guerras no son, no hay ninguna guerra justa, y ahí menciona un poco un artículo de Michael Balzer, que se llama Guerras Justas e Injustas, y que habla precisamente de eso, de la inmoralidad de la guerra, porque genera sufrimiento, la labor humanitaria, gracias al sistema multilateral es que tenemos un pacto internacional de derechos civiles y políticos, es que tenemos el reconocimiento de los estados, es que tenemos resoluciones, tenemos declaraciones, tenemos cooperación internacional. Yo soy un fiel creyente del sistema multilateral y creo que esa es la solución. Y bueno, ha permitido que el mundo no tenga una tercera guerra mundial, ¿verdad? Y esperemos no estar a las puertas de eso. Es una gran prueba la que está sufriendo el sistema multilateral y las potencias, pero yo espero que vengan tiempos mejores y espero que esto nos enseñe y aprendamos así como aprendieron pues las personas que estuvieron ahí del lado de los nazis y de los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Entender que la paz es una construcción en permanente movimiento, como lo puse, es una construcción que no se acaba y que por eso tenemos que seguir con el diálogo. Y creo firmemente que Costa Rica es un ejemplo de hecho. Yo espero que las partes se sienten y sigan negociando. Me entristece muchísimo lo que está pasando en Ucrania, creo que es terrible lo que está haciendo Putin con esa invasión y con ese asesinato de civiles. Eh, pero realmente espero que la guerra no pase a más. Lamentablemente no sé si será apenas el inicio de una larga jornada, pero las instituciones y los países del sistema multilateral estamos a prueba para poder detener esto y crear una sociedad pacífica. Sí es, Pablo, nos unimos a ese llamado y a esa aspiración desde Pulso Global. Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un gusto de verdad y a las órdenes. Gracias. Así que amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Pulso Global, esperamos que lo hayan disfrutado y agradecemos a nuestros patrocinadores Sinred Consulting y Gráfica Creativa por su apoyo para que este espacio sea una realidad. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva Gabriela Navarro y a Andy Torres en controles y a todo el equipo técnico. Les invitamos a no solo darle me gusta en Facebook, sino también a suscribirse en la página de Facebook para que sean notificados una vez que estamos saliendo en vivo los lunes a las 8 de la noche y también a suscribirse y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana con un tema más desde Pulso Global a través de Radio Costa Rica y nuestro Facebook Live. Que tengan muy buenas noches y muy buena semana. Nos vemos. Esto fue Pulso Global. Gracias por acompañarnos en una transmisión más. Le invitamos a sintonizarnos por Facebook Live y Radio Costa Rica 930 AM para llevar juntos el pulso al acontecer internacional. Buenas noches.